Muy buenos días, bienvenidos sean todos a este espacio de cada mañana matutino Su Mundo, de Multimedia Su Mundo y toda una red de medios satelitales, medios digitales, periódico digital, emisora, todo un ecosistema de multimedia para llevar información, entretenimiento, actualidad. Hoy lunes 17 de agosto del año 2025 iniciamos esta mañana con un gran contenido, como siempre, y dándole seguimiento a los principales temas locales. Lunes 18, sí es que hay unos conspiradores aquí los que imprimen esto. Lunes 18. Lunes 18. Es que quieren seguir el domingo, la rumba del domingo, señores. Buenos días, mis compañeros de Tomás Paulino, Roberto Monclús. Hoy tenemos un programa realmente bien apretado en materia de información y por supuesto le vamos a dar seguimiento a lo que es el huracán Erin, que aunque ha bajado de categoría de 5 a 3 y alejándose de esta influencia antillana, sin embargo, ha dejado importantes precipitaciones en diferentes puntos del país, sobre todo en el este. A Puerto Rico también le hizo bastante afectación. Puerto Rico no sale de una en los últimos temporadas, los últimos años en materia climática. Se ha convertido Puerto Rico prácticamente como en un farallón para nosotros, porque le dan a Puerto Rico y se desvían, ya sea hacia arriba o sea hacia abajo, pero la verdad es que Puerto Rico no la ha pasado bien en los últimos años. Más adelante vamos a hacer contacto con Juan Salas, director de la Defensa Civil, compañeros, para que nos actualice la situación esta para la República Dominicana y las advertencias en todo el territorio nacional. Bueno, yo pienso que eso es interesante, el hecho de que Erin no afectó profundamente a la República Dominicana, aunque tuvimos ayer una brisa un poco cálida. Estuvo lloviendo también, sobre todo en la zona norte de la República Dominicana, pero no hubo inundaciones importantes, no hubo trastornos causados por Erin, que de haber mantenido esa categoría 5, habría hecho grandes daños por donde pasara, pero bueno, se degradó rápidamente. Ascendió de categoría 3 a 5 rapidísimo y también asimismo lo hizo degradándose a categoría 3. Bien, recuerden que agosto, es un dato irrefutable, está documentado esto que le voy a decir. Agosto entramos al tercer mes de la temporada ciclónica, que ustedes mejor que yo saben que comienza un día 1 de junio y concluye pues el 30, el último día del mes de noviembre. Agosto-septiembre, de acuerdo a la historiografía consultada por nosotros acá, habla de que tanto en agosto como en septiembre se registran los grandes huracanes de la República Dominicana. De memoria, no recuerdo exactamente el día y el mes que pasó en el 1930, recién inaugurado, el régimen de Trujillo, pero estaba ya en ruta de la temporada ciclónica. Me voy a la década del 70 y entonces ahí aterrizamos en 1979, Antonio Guzmán, presidente de la República, Hipólito Mejía, ministro de Agricultura, devastó gran parte del territorio nacional, el huracán David, el ciclón David, y luego vino una tormenta hacía 15 días después o posterior, días después de David, vino la tormenta Federico y pues devastó todo el cultivo en República Dominicana. Pasaron la década de los 80 sin gran movilidad hasta la década de los 90, ya a finales de 1998, entonces vino el inefable, el destructivo huracán Air George, que sí también provocó grandes, desapareció la Mesopotamia, claro, una comunidad que José recordaba ahorita, y posterior ya en el 2007, en el fragor de una campaña electoral, José, estábamos bastante vinculados a esa campaña, apareció Noel, dejando pues pérdidas y materiales y humanas en la República Dominicana, es lo que recuerdo. Que con los cambios climáticos, recuerdo que uno de esas temporada se metió un ciclón en diciembre. 7 de diciembre. 7 de diciembre. Noel. Totalmente fuera de temporada. Noel fue más bien una tormenta. Y ¿Pero de qué tamaño? Sí, porque afectó fuertemente más a Haití,
atacó fuertemente a Haití, aunque a nosotros aquí en la República Dominicana nos tocó de manera considerable, hubo fuertes inundaciones, grandes destrozos a nivel nacional, o sea que como tú bien apuntas, Roberto, agosto y septiembre son meses a los que nosotros debemos de tener en muchísima atención. Recuerdo que David, que fue en septiembre, fue el 18, y en mi casa del Campo de la Vega, ese día, hicieron de comida, lo recuerdo muy bien, un asopado de pollo criollo. O sea que con estas lluvias es probable que hoy que se repitan en varios hogares más o menos líneas, tendencias, los platos de tendencia. Siempre el sancocho o una sopa. Vamos a hacer en breve contacto para dar ya los últimos detalles de qué nos espera en el día de hoy, que dicen las autoridades. A ver si en unos minutos vamos a hacer contacto con Juan Sala, director de la Defensa Civil. Hoy tenemos una invitada de primerísimo nivel, en exclusiva. A veces a las entrevistas le ponen en exclusiva. No, pero esta es una real en exclusiva. Es Angelita Peña, que estará con nosotros en el día de hoy conversando de todos estos temas importantes a nivel nacional, quien es una asesora, de las principales asesoras del presidente Abinader en materia de política y de comunicación y de estrategia. Así es que con ella vamos a hablar en breve. Si usted sabe cómo se bate el cobre, si no se ha enterado, ahorita lo vamos a ver con ella aquí sentada en el mueble estelar de la entrevista central. Y ya tenemos aquí la agenda del presidente del día de hoy. Vámonos con la agenda del presidente. El presidente tiene dos actividades fundamentales, como cada lunes, por supuesto, a las 10 de la mañana. El presidente encabezará la reunión de seguimiento a la seguridad ciudadana, como siempre, cada lunes en el Salón de Oficiales de la Policía Nacional. Y a las 4 de la tarde, el mandatario presidirá el encuentro la semanal con la prensa en el Augusto Salón Las Cariátides a las 4:30. Habrá muchas preguntas ahí que hacer en el día de hoy, sobre todo alrededor de los cambios que se han estado produciendo. Y una parte importante de este programa, que Jesús Tomás lo espera lleno de ansias, la portada. Así es, usted clique a www.sumundodigital.com, es el diario digital editado por un multimedios Su Mundo, y aquí tenemos la portada en la pantalla de su televisor para que usted la pueda leer así tranquilito. En las globales, Rusia lanza más de 500 ataques contra Ucrania después de la cumbre entre Trump y Putin. No hay comparación posible, dice Danilo Medina. Critica a Abinader por crisis eléctrica. Así es, el presidente Luis Abinader realiza cambios en su gabinete. Lo hizo mediante el decreto 461-25. Punta Catalina vuelve a operar tras una semana de apagones. Autoridad Portuaria Dominicana invierte más de 500 millones de dólares en ampliación de muelles. Bien lo dijo nuestro predictor, José Tomás Paulino. Huracán Erin se intensifica de nuevo a categoría 4, pero está pues bastante alejadito del territorio nacional. Subimos la portada un poquito, señores, porque ahí tenemos una foto impresionante de destacados periodistas que fueron designados en el tren gubernamental. Pero tenemos otra información. Partos de haitianas caen en un 70% tras medidas migratorias en hospitales. Lo dijo Juan Luis Guerra, que la regrabación del himno nacional está bien hecha. Salió en su defensa. República Dominicana reduce muertes por VIH, pero más de 700 niños viven con el virus. Ministro de Defensa recibe representación de la ONU para tratar la crisis en Haití. No olvide cliquear www.sumundodigital.com y acceda a toda la información que trae este medio, que es el diario digital de multimedios Su Mundo. Sí, señor. Sí, señor. Ahí está todo el ecosistema de comunicación nuestra del multimedio Su Mundo. Yo vi el estreno de la nueva regrabación del himno nacional. Sí. Impresionante. Impresionante la calidad musical. Y aunque ha recibido alguna crítica,
de lo que tiene que ver con el costo. Señores, esta es una palabra en desuso. Es fea, pero se entiende. Es una lagaña y mime. Eso, lo que se gastó ahí, de que 3 millones de pesos en eso. Eso no arranca ni para caja chica, para lo que significa hacer ese tinglado profesional, técnico, musical, de maestros. No. Yo quisiera que eso debió hacerse desde antes. Felicitar al ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo. La verdad que sí, extraordinario. Ahora compartirlo con todo el país, en todas las instituciones, a nivel internacional, en todos los organismos, de que ese es nuestro himno. La verdad es que excelente trabajo lo que hicieron, para mí. Bien, si yo revelara al país lo que se ha gastado, la fortuna que se ha gastado en ayuda innecesaria, misceláneas, desde el Poder Ejecutivo, eso es como dice Grimer, eso es chilata. Claro. Eso es chilata, miren. Vamos a decir conceptos que ustedes no manejan, quizás remasterizar. Recientemente, aquí hay mis dos compañeros tienen bonita relación, una agradable relación con Sergio Vargas. Me encontré con Sergio Vargas en un supermercado de la Rómulo Betancourt en Bellavista que opera 24 horas al día. Él salía de una fiesta, yo andaba comprando una que otras viandas. Estoy hablando 4:30, 5 de la mañana, porque opera 24 horas. Y él llegó. Le digo, le pregunté, dime qué cosas nuevas tú estás haciendo para alimentar República Musical y mi vespertino. Y él me dijo, estoy remasterizando toda mi librería musical. Y me dijo, ¿tú sabes cuánto he invertido, Roberto? Desde aquel, oigan bien, Morena, que él grabó con el equipo, hasta un hombre, hasta con su paso por Los Hijos del Rey y su propia orquesta. Dice, ya llevo $150,000. Tienen el cálculo de $150,000. 9 millones de pesos. 9 millones de pesos ha invertido Sergio, trabajando, remasterizando, o sea, dándole la sonoridad de lo contemporáneo. Con los nuevos equipos tecnológicos. Con los nuevos equipos tecnológicos, y eso implica que él va a tener un rédito. Si él decide venderle esa librería a Juan y Nelson, que es su última distribuidora, una disquera dominicana, quien les habla sabe lo que está hablando. 3.3 millones de pesos para tú meter la sinfónica completa. Y el himno de José Reyes y don Emilio Prudón estaba opaco. No tenía sonoridad, no tenía el sonido moderno. Eso es chilata. Yo escucho gente decir que debieron hacer una licitación, pero por Dios. Eso es por un proceso de excepción. Eso es caja una chica, obra de arte, eso es caja chica. Eso no. Lo importante, oigan bien, ahí no se violó el 215 del Código Penal. Ahí no se le oigan bien lo que dice Juan Luis Guerra, que trabajó en esa maqueta. No se le extendió, ni se le quitó, ni se le achicó una nota musical, ni su armonía original. Simplemente le dieron el sonido. Trabajaron instituciones como, si usted no tiene datos, no se ponga a hablar en los medios de comunicación. La Sinfónica Nacional, eso es una institución de prestigio en todo país. El Coro Nacional, que tiene más de 50 años. ¿Ustedes creen que Juan Luis Guerra que se está buscando algo con trabajar en la regrabación? Pero impensable. El ingeniero Lecho, José Antonio Molina, el hijo de Papa Molina, y Josefina, mi niño, se va a desacreditar por 3.3 millones de pesos. Ambos dos figuras de alcance global. Hay que ser estúpido. José Antonio Molina, global, un concertista global que lo conoce el mundo del arte, de la cultura. Juan Luis Guerra. No, hombre, no, mi hermano. Todos esos músicos, esos maestros musicales que se utilizaron para eso, los equipos de grabación y demás, eso ahora hay que reproducirlo en audiovisual necesariamente. Aquí hay una generación completa que desconoce la grandeza del significado de su himno nacional. Eso está correcto. El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, que estuvo aquí recientemente, y que cuando lo designaron, brotaron una serie de críticas, de dudas sobre sus capacidades. Yo le escribí a él inclusive y lo dije públicamente. Ustedes verán que Roberto Salcedo
Roberto Ángel Salcedo, va a dar demostración de capacidad. Y por suerte, compañeros de Tomás, estamos hablando de una institución que no pone un chele en publicidad. O sea, que no es de que no está, que nos va a favorecer con nada. Todo lo contrario, lo único que tiene que hacer uno con cultura es aportarle. Yo quisiera, antes de José Tomás, hacer un aporte a este comentario. En 3 ocasiones, después de la muerte de Trujillo, se ha regrabado el himno nacional de memoria. Lo escuché en ese audiovisual que ustedes van a ver. 1980, el presidente era don Antonio Guzmán Fernández. Se le hizo una regrabación. Y en el 1996, o sea que en esta transición política democrática, solo en 2 oportunidades, yo entiendo que criticar es un ejercicio estúpido. Y es criticar por criticar, José. No, yo lo que pienso es que las críticas han venido de personas ignorantes, que por desconocimiento de lo que implica un himno nacional como emblema y de todo el cúmulo de talentos y de capacidades que unieron, de glorias, porque fue una reunión de glorias lo que hizo el Ministerio de Cultura y el gobierno para lograr esa nueva versión del himno nacional, esa remasterización, esa reactualización del himno nacional con nuevas voces, con nuevos brillos, con nuevos colores actualizados, además haciendo una especie de mezcla de eso, de esa herramienta vital que es la voz de cada uno de los miembros del coro nacional, también la musicalización de la Orquesta Sinfónica Nacional. Son 2 símbolos del arte y la cultura de la República Dominicana, pero además vincular a Juan Luis Guerra, como ustedes decían, y a José Antonio Molina, que ha dirigido las grandes orquestas sinfónicas del mundo, que son 2 figuras respetadas a escala global. Yo pienso que la República Dominicana debe aplaudir esta decisión del Ministerio de Cultura, apoyada por el presidente Luis Abinader, de tener un himno nacional remozado, actualizado, con mucho más brillo, con mucho más esplendor. Y como bien ustedes han establecido, nada le ha sido cambiado al himno nacional, ni a sus letras, ni a su melodía, su musicalización. Lo que hemos logrado es montar una pieza mucho más impresionante. Y además va a ser ese himno, esa versión, el canto solemne que va a ser interpretado en nuestras embajadas, en nuestros consulados y en todos los organismos de representación internacional y en los actos oficiales del Estado. Bueno, señores, le vamos a dar seguimiento a este caso y otros más. Dijimos más temprano que íbamos a hacer contacto con el director de la Defensa Civil, buen amigo Juan Salas, para que nos actualice cuál es la situación, cuáles son las advertencias, cuáles son los llamados de atención sobre los remanentes del huracán Erin. Buenos días, Salas. Buenos días, este equipo maravilloso, amigo Graimer. Bueno, decirle a ustedes que Defensa Civil, una vez se emitieron las primeras alertas a partir de este poderoso huracán, que en horas pasó de categoría 1 a 5. Esto implicó que todo el fin de semana se activaron todo el protocolo a nivel nacional. Defensa Civil reunió a cada uno de los directores de las diferentes provincias y a su vez ellos se reunieron con las gobernadoras, y en aquellas provincias que fueron declaradas en alerta amarilla del sábado en la tarde, estamos hablando toda la parte costera norte del Atlántico, desde la provincia de La Altagracia hasta Montecristi, fueron declaradas en alerta amarilla, las cuales se mantienen, y que se sumaron entonces el sábado el Gran Santo Domingo. Esto implicó entonces alerta que prohibió el uso de las playas para cualquier fin, desde los pescadores hasta cualquier turista que pudiera hacer uso, porque se establecía que las mareas pudieran alcanzar oleaje bien alto, peligroso, hasta 10 pies. En esa dirección hemos estado tomando reportes de cada una de las provincias. Hasta el momento no se ha registrado incidencia importante. Solo en la tarde de ayer, en Las Terrenas, se produjo un brote de viento torrencial, pero que esto no tuvo más afectaciones que la agricultura. Desde el punto de vista humano no hubo afectación. Hasta ahora todo se ha desarrollado de manera normal. Las lluvias no han sido intensas como se había pronosticado.
pero hemos estado muy atentos porque es un fenómeno muy poderoso que empezó a bajar categoría ayer a 3, ya en la mañana de hoy, en ese primer corte que hacemos. Estamos esperando entonces que el Indomet, a través de los instrumentos que tenemos de mediciones, en este caso los radares que ya cuenta el país, donde el presidente de la República se ha preocupado con ello, ya tenemos radares que nos permiten con precisión poder en tiempo muy próximo a estas afectaciones poder establecer los niveles de lluvia que pudiéramos tener en el territorio. Pero que en esa dirección Defensa Civil sigue todavía activa y nos encontramos acuartelados, la parte técnica y voluntariado, se revisaron los albergues, aquellas provincias que pudieran ser utilizados y, como decía, todas las gobernadoras reunieron a los comités de prevención, mitigación y respuesta. ¿Qué son estos comités de prevención, mitigación y respuesta? Son el conjunto de instituciones del Estado Dominicano que hacen presencia en la provincia y que entonces coordinan las empresas que manejan el agua del gobierno, la electricidad, obras públicas, la carretera, donde hay presas en esa provincia, canales de riego. Entonces ahí se coordina conjuntamente con las alcaldías para poner a disposición de las gobernadoras toda esa fuerza y también el sector privado. De manera que aún están en sesión permanente. Ayer en la tarde se reunieron esos comités de prevención, pero hasta ahora lo más importante es que no hay reporte de incidencia importante en el territorio, sobre todo asociado a este tipo de fenómenos, que en horas pasó de categoría 1 a categoría 5, pero cada vez se aleja más del territorio, pero los efectos aislados pudieran provocar ráfagas de viento, como ayer la tuvimos en las terrenas, o lluvias aisladas, de manera que nos mantenemos atentos, dando seguimiento a este o cualquier fenómeno, porque hay que entender que justamente el mes de septiembre, octubre, son los meses más calientes, más peligrosos en el histórico que tenemos de los huracanes poderosos. Siempre son a partir de esta fecha, de septiembre, se calienta la temperatura y entonces se producen estos fenómenos en el Caribe que terminan afectándonos directa o indirectamente como país. Salas, gracias por aceptar nuestra llamada temprano, como siempre al pie del cañón en estas labores que has sido tan eficiente en términos de tu responsabilidad. Reiterar si hay algunas provincias en alguna alerta, algún tipo de alerta. Sí, estamos esperando que ahorita cuando nos reunamos todos en el Centro de Operación de Emergencia, las instituciones que manejan la presa, las demás instituciones que manejan el agua, electricidad, obras públicas, defensa civil, que es el ejército de tierra, que cuenta el país en materia de prevención, conjuntamente con las alcaldías y la capacidad que tienen de los bomberos. Si no hay reporte de incidencia, y sobre todo Indomet, que es el instrumento científico que nos permite poder mediciones a tiempo, si se prevé que ya no hay afectaciones, ya en Puerto Rico se han levantado las alertas, sobre todo en la parte costera, en virtud de que nos representa ayer en la tarde, en la información que tuve directamente de Puerto Rico. Hoy se supone que ya habrá una rueda de prensa levantando las alertas, y lo que esperamos que se produzca para que el país vuelva a la normalidad. Es un país que apuesta al desarrollo y sobre todo nuestra pieza fundamental económica es el turismo. Y este tipo de fenómenos terminan afectando justamente la vida cotidiana del turismo. Y es importante que si no hay amenaza latente, entonces las alertas empiezan a desmontarse. Siempre reiteramos el llamado a la población, hacerlo con cuidado cuando tenemos provincias en amarillo. Eso implica que pudiéramos tener inundaciones urbanas, crecida de ríos, pero como no hemos tenido precipitaciones de lluvia importantes, entonces el llamado sigue siendo la prudencia, pero esperamos que ya en el día de hoy todo vuelva a la normalidad para que el país siga en ese camino de desarrollo y de progreso. Gracias, Juan. Gracias. ¿Alguna pregunta de los compañeros? ¿Hay alguna? Si saludar a Juan. Al camarada. Camarada Roberto Monclús. Gracias, Monclús. Gracias. Esa cana ha sido piadosa con nosotros, Roberto. Y preguntarle, Juan, que cuando él habló, por ejemplo, de que hubo algunos vientos en las terrenas, en Samaná, que afectó la producción agrícola, si tiene conocimiento hasta qué punto fue la afectación de la producción agrícola en las terrenas. Obviamente sabemos que esa debe ser una evaluación que haga el Ministerio de Agricultura, pero el conocimiento que ustedes tienen. Sí, correcto. Ya los técnicos de agricultura hacen un levantamiento, en el día de hoy lo mandan a la Comisión Nacional de Emergencia, y dependiendo del nivel de afectación, entonces declararía en estado de catástrofe, en virtud de que hay que atender a esos campesinos. Y es importante que la población lo sepa, porque cuando se producen estos fenómenos, la capacidad que tienen nuestros campesinos de poder responder
hay que apoyar la del gobierno. Entonces hoy el Ministerio de Agricultura hace un levantamiento y los técnicos, conjuntamente con los campesinos, hacen un reporte. Si esa afectación trasciende la capacidad de responderse, entonces el gobierno tiene ese sagrado compromiso de responderle, y para ello entonces haríamos una declaración de catástrofe o de calamidad en este caso, para poder socorrer a nuestros campesinos. Esperemos que no, que sea algo que pueda ser manejado, pero en este caso agricultura, si no tiene la capacidad económica de responder a través del Banco Agrícola, entonces tendríamos que declarar un estado de calamidad o de catástrofe en esa dirección. Gracias al camarada Juan Salas, director de la Defensa Civil, siempre atento al llamado nuestro para llevar información, siempre muy eficiente Juan Salas. Así que vamos a hacer la primera pausa del día y retornamos con la invitada nuestra del día de hoy, quien es Angelita Peña, que está con nosotros ya en nuestros estudios. Y a la pausa venimos a conversar con ella de muchos temas importantes del país. Como una de ellas es cómo se bate el cobre desde la presidencia.